Yo también le voy a dar algo de razón. Hay gente que dice que no va a votar por Claudia Sheinbaum. Cada quien es libre de votar por quien quiera. Bueno, hay alguien que dice que puede ser un gobernante débil. Yo creo que pues va a depender de qué tanta fuerza tenga en la Cámara de Diputados y Senadores. Y efectivamente, pues también hay que decir algo de Claudia, que no tiene el mismo carisma de López Obrador y por tanto, o sea, pues tiene un reto primero, hacer campaña, ganar la elección, mantener la Cámara de Diputados, la de Senadores, si logra tener mayoría en la elección, es decir, el próximo 2 de junio, si vemos una Claudia Sheinbaum que mantiene la mayoría en la Cámara de Diputados y la de Senadores y gana la presidencia de México con un margen suficiente para tener algo de movilidad, podríamos decir que efectivamente pues fue una buena candidata. Si el día de mañana, el 2 de junio, vemos que Claudia Sheinbaum perdió la elección, perdió la Cámara de Diputados, senadores, la Ciudad de México o lo que usted quiera, pues sería una mala candidata, ¿no? Diríamos, pues sí, efectivamente no va a ser un presidente o sería una presidenta débil, ¿no? Pero eso uno lo va a poder decir en el momento en que ocurran las elecciones y evidentemente el reto de Claudia, no mío, el reto de Claudia es convencer a la gente que voten por ella, ¿no? Claro, o sea, si Claudia no hace lo que tiene que hacer y no gobierna bien, pues entonces ya van a poder ir a mi canal y darme una cachetada diciendo, pues no sabes analizar. O sea, eso es válido y es importante. Hay otro libro que quiero recomendar, no lo encontré, pero que se llama La Cuestión Palestina de Edward, que me gusta muchísimo su libro, que es Edward Said, que él habla del tema palestino, que es el conflicto incluso añejo que se tiene entre judíos y palestinos. Y hay otro libro que para poder entender este conflicto, que es incluso religioso, estimado Juan, que habla de este conflicto, se llama Secreto Biblia, de Leopoldo Mendívil López. Es una novela, pero trae muchos datos verdaderos y habla de cómo la Biblia la fueron modificando y habla de ese tema del conflicto de Palestina y de los judíos. Muy interesante el tema. Y hay muchísimos libros, ¿no? Al respecto de este conflicto que se está dando, porque es muy complejo hablar del Oriente Medio, ¿no? Como tú ya lo señalaste, es hipercomplejo, o sea, no es cualquier cosa. Entonces, hay que poner atención de lo que vaya a pasar con Claudia. Ahora, Claudia, y es lo que yo me llama mucho la atención cuando dicen, es que nadie la quiere, nadie, es muy absoluto esa palabra, de nadie. Hay un sector que la quiere, hasta el mismo presidente López Obrador la quiere. O sea, no vayamos con absolutismos. O sea, hay un odio muy fuerte contra ella, que sí es preocupante porque, pues, es para dividir un movimiento que es Morena, y yo considero que hay que mantener la unidad en ese sentido. Si no, pues estamos abriendo un espacio a la derecha para que pueda meterse y pueda ganar elecciones. Que sobre el tema de los judíos, ahí quiero decir un comentario rápido. La razón por la cual se les odia bastante, o la razón del odio, surge porque en la Edad Media el Vaticano le prohibía a los católicos la usura, y los únicos que tenían permitido ser usureros, es decir, ser banqueros, eran los judíos. Entonces, pues obviamente cuando tú imagínate que tú le debes a Electra, le debes a Coppel, y pues vas a decir un día que nos juntemos todos en el pueblo, ¿quién vota por quemar Electra y no pagar deudas? Y si todo el pueblo le debe a Electra, pues todos vamos a ir a quemar Electra, ¿no? Para no pagar la deuda. Entonces, esa era la razón del por qué a los judíos se les expulsaba en la Edad Media, porque al final lo que ocurría era un perdón de deudas, un reseteo económico, y a los banqueros se les quemaba ahí en las plazas de París, ahí donde está la catedral de Notre Dame, enfrente, ahí se le quemaba a los banqueros. Y esto era un tema que yo creo que todo el mundo entiende cuando ve las deudas de Electra y de Coppel. Si el día de mañana vamos a un pueblo y decimos quién quiere quemar el Coppel para no pagar la deuda, pues mucha gente va a decir, va a aceptar. Bueno, de ahí viene todo ese tema, del tema judío y financiero,
pero yo siempre he creído que el responsable de eso fue el Vaticano, ¿no? Porque pues sin este mundo, sin la banca, pues no funciona. Hay que ser honestos también. Y además hay que señalar, y por ejemplo, el tema del poder económico de los judíos, que yo también no lo abordo mucho en el canal porque es muy delicado el tema, ¿no? Y te pueden censurar y te pueden callar. Pero hay otro libro, no sé dónde está, que habla sobre las familias judías a nivel internacional. Es sobre el fondo, lo escribió el Fondo de Cultura Económica, que hay muy buenos libros al respecto del Oriente Medio, que los recomiendo mucho, y hablan ahí en el sentido de cómo se fue generando ese capital. A mí sí me hace bolas, y te lo digo honestamente, cuando Jalife habla en sus artículos que los házaros y que los semitas y que los israelíes y no sé qué, y utiliza términos que a veces llegan a confundir a la gente. El tema del Oriente Medio se tiene que ver de muchas maneras. La parte religiosa, la parte política que se dio en su momento. Y hay empresarios judíos que sí tienen características sionistas, que traen ese nacionalismo radical en contra del pueblo judío, pero hay que dividirlo porque no es lo mismo Benjamín Netanyahu que Yair Lapid en Israel. Yair Lapid pertenece al grupo de Soros y Benjamín Netanyahu no pertenece al grupo Soros. Él es anti-Soros prácticamente, Benjamín Netanyahu. Incluso regresó al poder y eso no le gustó a la élite estadounidense de que regresara Benjamín Netanyahu. O sea, y ellos querían tener a Yair Lapid prácticamente en el poder en Israel y no lo consiguieron. O sea, hay grandes matices dentro también de la política de Israel. No todos traen esa visión de aplastar a los palestinos ni de destruir. Incluso hay movimientos sociales que se oponen a eso. Incluso hay un artículo de Claudia Sheinbaum hablando sobre Palestina que publicó La Jornada, no sé si sepas de él, de ese artículo en donde ella habla de Palestina y se pronuncia a favor de los pueblos palestinos. Es decir, ¿cuál es la solución a ese conflicto? Pues tener dos estados, que sea Israel y Palestina y que respeten a los palestinos. Eso es lo que yo veo. Alguien me pregunta que si me cae mal Alfredo Jalife. No, me cae bastante bien, lo sigo, lo he seguido, solamente que la crítica que se le está haciendo es que se convirtió, al menos en el tema de Claudia Sheinbaum, cometió el mismo error que Jorge Ramos con Donald Trump en 2016. Y mi punto es que uno tiene que ser, al menos cuando hablas de política, pues no puedes tener una posición, sí, sin duda, pero tampoco puedes estarte la pasando hable y hable mal de un candidato y después si queda ese candidato, pues en qué papel vas a quedar tú como persona, como periodista, porque al final, cuando Jalife decía, por ejemplo, que iba a venir un home run tabasqueño, ¿no? Iba a ocurrir el caballo negro de Tabasco, que iba a sorprender a todos, a propios y extraños. Y lo cierto es que no ocurrió, ¿no? O sea, Adán Augusto, que era el candidato de Alfredo Jalife, hay que decirlo, pues quedó en cuarta posición. Y ahí se puede discutir mucho sobre Claudia, sobre cómo ganó, sobre etcétera, ¿no? Lo cierto es que pues todo el mundo sabe cómo es el proceso interno y yo creo que pues ninguno de los aspirantes respetó las reglas porque simplemente no había reglas, era una especie de pelea salvaje y al final pues yo creo que ahí Jalife se va mucho por este tema del que estamos hablando, que es el tema racial, que creo que también es un tema, como tú bien lo has dicho, censurado por YouTube. Yo en algunas ocasiones he podido hablar del tema a grandes rasgos, pero pues evidentemente no lo hablo de forma abierta porque pues YouTube te lo tumba el video. Es un tema que es muy, muy censurado en redes sociales y que uno tiene que ser muy inteligente cuando lo aborda. Tienes que ser muy inteligente y analizarlo desde todas las vertientes porque es tan complejo que puedes cometer errores. Porque estamos hablando de un conflicto religioso añejo desde los tiempos bíblicos de Moisés, o sea, desde la formación, ¿no? De la tierra casi, o sea, vemos que es un tema
que no cualquiera puede analizar y no podemos caer pues en las denostaciones raciales ni caer en un racismo. O sea, yo creo, incluso yo no llamaría a Jalife antisemita, porque yo veo que ahí, incluso pasándonos del lado de Jalife, también está diciendo, es que es el antisemita. Yo también digo, no empecemos, o sea, es que no es antisemita, no, o sea, tampoco vamos a ponerle más leña al fuego. Y ahí van y no, es que el antisemita de Jalife, él es semita, o sea, podemos irnos incluso al tema genético, o sea, él viene de pueblos semitas, o sea, él es cristiano maronita, ya con eso estoy diciendo que es muy semita, o sea, no podemos caer en ese sentido, ¿no? De esas contradicciones o de esos tipos de ataques. Ahora, yo creo que Jalife sí tiene una cierta responsabilidad del odio que se ha generado hacia Claudia, porque él abusa de ese micrófono que tiene, que es muy bueno geopolíticamente hablando, es muy bueno, pero ya cuando empieza a hablar de geopolítica de México, o más bien de política mexicana, yo ahí es cuando yo digo, yo lo apago, ya no lo escucho, porque pierde ya toda su objetividad y se va ya con un tema muy personal. Incluso hay unas llamadas que no sé si han escuchado, una que está hablando con Rogelio Ramírez de la O, actual secretario de Hacienda, en donde él habla prácticamente sobre Claudia Sheinbaum y los conflictos que trae con Pedro Salmerón, con Paco Ignacio Taibo, con gente que López Obrador estima. Y me llama la atención y se lo dejo a la audiencia para que lo analice, para que lo piense.